Listo. Ya. El tema que vamos a hablar como tal es diseño metodológico en educación médica. En sí es en investigación en educación médica, ¿no? Porque si hablamos solo de diseño metodológico en educación médica, quizá algunos lo comprenderíamos como eh, formas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que eso es otra área, incluso entrenamientos hay sobre eso, que es Teaching and Learning Theories, ¿no? Espero que algunos hayan recibido. Y sin más, pues tenemos que recordar que nosotros somos estudiantes de medicina, estamos en diversos años de la carrera y nos apasiona, por algo estamos aquí, nos apasiona la educación médica, no solamente el aprender por aprender, sino qué hay detrás de esto, qué impacto tiene la forma en la que se nos enseña, en la que aprendemos, qué métodos y metodologías existen para poder mejorar esta forma de aprendizaje, la repercusión que tiene a futuro, que es pues la formación profesional íntegra, ¿no? De una persona como médico, lo que significa realmente ser médico. Entonces, hablar de educación médica es muy amplio. Hacer investigación en educación médica es también amplio, pero podemos pensar que se extrapolaría a eso, a ese simple hecho el hecho de aprender y cómo nosotros nos formamos como médicos, ¿no? Entonces, si extrapolamos todo lo complejo que podríamos pensar que es la educación médica a esto sencillo, pues hay formas en las que nosotros podríamos pensar que es ideal una formación médica u otra, ¿no? Entonces, con eso en mente de que hay formas de ver cómo se está haciendo bien algo o no, o qué está funcionando o no, es que vamos a enfocar todo esto de diseño metodológico, ¿ya? Y deben también saber que si hay alguna idea de investigación, que espero que ya hayan visto esos temas de idea de investigación, pues hay que saber también dónde buscar y qué artículos estamos nosotros utilizando para informarnos en literatura científica. A eso voy con las revistas de educación médica. Estas revistas tienen su forma, su diseño, es decir, tienen como que cierta estructura, ¿no? Y también buscan ciertas cosas. Entonces, una vez que ustedes tengan una idea, vean cómo otros también investigan, cómo están haciendo su metodología. Y eso es, pues, ver lo que se está publicando en estas revistas de educación médica, ¿ok? Todas aquellas que aceptan eso. Y ahí pueden sacar ustedes muchas más ideas de cómo diseñar su metodología, a fin de cuentas, ¿no? Entonces vamos a ver que la medicina va desde nosotros, ¿no? Personas de estudio que podemos ser tú, yo, estudiantes de medicina en nuestra comunidad. Podemos hacer toda clase de estudios, ahora vamos a repasar cuáles. Incluso nuestros docentes, incluso las propias currículas pueden estudiarse como tal. Ahora último, varios grupos de investigación están investigando netamente las currículas y de seguro algunos les han preguntado o les han pedido, ¿no? ¿Tienes la currícula de cardio, de gineco o de psiquiatría? Están investigando esas currículas, ¿no? Que está súper genial. Y también he sido parte de uno de esos, pidiendo currículas, ¿ya? También cómo se hace una currícula, es decir, es muy amplio, ¿no? Luego también está la manera en la que se discuten los casos, cómo es que nosotros mm, estamos aprendiendo el razonamiento clínico, ¿no? Que incluso por ahí empezaron a sacar cursos de razonamiento clínico. eh, entonces, eso también se puede investigar, incluso con las nuevas tecnologías, ¿no? Si realmente tiene un impacto positivo, qué tanta diferencia es con lo tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, ideas en investigación de educación médica hay muchísimas, incluso cambios, políticas dentro de una universidad o dentro de nuestra facultad, el hecho de cambiar incluso las currículas, yo creo que son cada 4, cada 5 años que se cambian estas currículas en todas las universidades, ¿verdad? Entonces, el hecho de
poner tales cursos, o no sé, por ejemplo, en mi universidad llevaron algunos el taller de felicidad. Si te ponías triste, jalabas. Entonces, ¿cómo es que ha impactado ese taller o ese curso? Porque era, creo que era electivo, pero era un curso que algunas personas, estudiantes de medicina, doctores en un futuro, pues han llevado, ¿no? ¿Qué diferente hay con aquellas que no han llevado esos cursos, ¿no? Por ejemplo, entonces, ideas ahí. Listo. Hablando ya de diseño metodológico, tenemos que recordar que un diseño metodológico y lo que vamos nosotros a entender es que son estrategias sistemáticas, ¿ya? Para planificar, ejecutar, incluso analizar investigaciones en educación médica y no solo investigaciones externas, sino las propias nuestras que queremos realizar, ¿no? Y van a abarcar desde el análisis de la calidad educativa que se está brindando hasta la implementación de nuevas prácticas, ¿no? Nuevas formas de enseñanza, etcétera. Incluso en el colegio comencé con esta pasión por ver cómo es que se enseña algo, de qué manera influye hacerlo de una u otra manera. Entonces, eso me gustaba mucho, incluso antes de empezar la carrera. Por eso también, ahí, el lado de Scouting y CPA. De ahí, todo este diseño metodológico nos va a garantizar la validez, confiabilidad y relevancia de nuestros resultados. Es decir, que tú hagas un buen análisis de tu metodología o incluso al momento de leer algunos artículos o publicaciones y analices su metodología, pues vas a estar garantizando estos aspectos. Y se asegura que las intervenciones educativas pues sean efectivas y aplicables en el contexto real de la educación médica, ¿no? Algo que de seguro muchos ya conocen y otros pues vamos a recordar es que podemos elegir nuestro diseño de varias formas y esta es una muy clásica y común que nosotros podríamos pensar, ¿no? Si es que estamos haciendo alguna intervención, estamos metiendo mano, sí o no, ¿verdad? Si fuera así, sería un estudio experimental, ¿no? De lo contrario, sería un observacional. Si fuera experimental, tenemos que preguntarnos si es que hay alguna aleatorización. Si es sí, pues sería como un estudio aleatorizado, controlado, ¿no? Y si fuera no, pues no sería un estudio aleatorizado controlado. Y hay otras formas ahí. Luego, si es que fuera un observacional, hay que preguntarnos si es que hay alguna comparación de grupos. Si no lo fuera, entonces sería un descriptivo. Pero si es que sí, puede ser un analítico, ¿no? Y dentro de esos analíticos, pues vamos a ver qué dirección de exposición existe y nosotros queremos realizar. Si es que vamos a partir desde el resultado, el outcome, hacia la exposición, o desde la exposición hacia el outcome, el resultado, o se van a medir ambos al mismo tiempo, que sería el corte prospectivo, ¿no? A futuro desde una exposición hacia un resultado o desde un outcome, un resultado hacia atrás, retrospectivo, hacia la exposición. Y si es que estos se miden al mismo tiempo, pues sería un transversal, ¿no? Un estudio transversal. Entonces, esa es una manera sencilla de nosotros identificar de qué manera nosotros queremos hacer estos estudios, queremos enfocar nuestra investigación, queremos llevarla a cabo. Ojo que no solamente es pensar en cuál sería la forma más ideal, ¿no? Sino que con qué recursos yo cuento, con qué tiempo yo cuento, realmente puedo hacer un corte o pese a que sea lo ideal hacer una corte, pues voy a tener que hacer casos y controles por temas de tiempo, por temas de cantidad de muestra o por accesibilidad a recursos, etcétera, ¿no? Entonces, esto se va a ver también influenciado por todas esas variables. Listo. Sin embargo, esto de diseño metodológico no va a morir ahí, ¿ya? Dentro de este mundo vamos a ver que hay cierta complejidad de intervenciones educativas o intervenciones que nosotros podemos realizar, esos experimentales, ¿no?
Y es que estas intervenciones incluyen múltiples componentes interdependientes que van a interactuar de forma no lineal. Es decir, van a haber muchas aristas, muchas variables que van a influir de una u otra manera a esta educación médica. Puede ser incluso personal, puede ser el entorno, otras personas, puede ser el mismo ambiente, las mismas circunstancias, puede ser incluso quién esté a cargo del momento. Entonces, son muchísimas cosas que considerar aquí. Por ejemplo, incluyen aquí algunos objetivos de aprendizaje que se consideran, por ejemplo, en una sesión o en en una lecture, ¿no? En una clase, en una ponencia, en una clase magistral. ¿Qué objetivos de aprendizaje se están teniendo de esa clase a que, y puede ser distinto a que otra persona, otro docente, pues tenga la misma clase pero con distintos objetivos, ¿no? Por eso saber diseñar objetivos de aprendizaje es vital aquí. La experiencia del docente, la interacción que tiene con nosotros estudiantes, ¿no? Estudiante-profesor, las herramientas que se utilizan son más tradicionales o tecnológicas, el contexto institucional, si es que te sientes tal vez identificado con tu universidad o no, o tienes ganas de aprender o no. Entonces, son muchas cosas, muchas variables que se interrelacionan aquí. Y un ejemplo puede ser una conferencia universitaria depende de factores como la calidad del docente, los materiales que se van a utilizar, la motivación de los estudiantes, lo que les decía, y el ambiente físico, ¿no? En el que se encuentren. Puede que sea una ponencia, pero todos están apiñados o todos están sentados no como un paraninfo, sino en forma horizontal y no ven las diapositivas o no ven al doctor o a quien esté hablando. O si preguntan, pues no saben quién está preguntando, distinto a poder ver a todos, ¿no? Entonces tiene cierto impacto en el contexto de educación médica todo esto que estamos viendo, ¿no? Y van a variar. Entonces tenemos que hacernos las preguntas, ¿no? ¿Hacia quién va dirigida la sesión o el aprendizaje? ¿Qué se quiere buscar? ¿Quién la dirige? ¿En qué circunstancias se están haciendo? Y hay implicaciones para esta investigación también. Están eh, los diseños que deben capturar la interacción entre el contexto, la intervención y los resultados. Esas tres cosas debemos siempre tener en cuenta si es que estamos hablando de educación médica, ¿no? ¿En qué contexto se está llevando a cabo lo que vamos a estudiar? Si es una intervención o no, ese factor, qué intervención es, ¿no? Y qué resultados se están queriendo conseguir, ¿ok? Ahora, hay tipos de métodos en educación médica. Vamos a ver tres, los cuantitativos, quali y los mixtos. Dentro de los cuantitativos, vamos a ver que son investigaciones basadas en la recolección y análisis de datos numéricos. La aplicación es mediante evaluaciones de resultado en, en pruebas objetivas, ¿no? Es decir, nada subjetivo aquí, ya, todo objetivo. Encuestas, exámenes estandarizados, incluso unos test validados que nosotros podemos utilizar. Ejemplo, estudios sobre el rendimiento académico de estudiantes, ¿no? Por test que todos nosotros realizamos, llamados exámenes, ¿no? Luego están métodos cualitativos, como una investigación que busca comprender experiencias, percepciones y significados a través de datos no numéricos, como se podrían hacer mediante focus group, conversatorios, entrevistas, eh, incluso para hacer esta clase de investigación cualitativa, a veces es más complicado que hacer las cuantitativas. ¿No? Se pueden hacer entrevistas a profundidad, los grupos focales que les menciono, ¿no? Observaciones de los participantes, es decir, percepciones como que en un tercer plano, y ver qué se está suscitando y registrarlo, ¿no? Obviamente ese registro también se lleva a cabo con una herramienta de recolección de datos, ¿no? Esa herramienta nosotros la podemos construir, la podemos crear, o si es que es una investigación similar a otra que ya hemos visto, también podemos utilizar esa herramienta ya creada
pero las herramientas de recolección de datos sí pueden ser creadas por nosotros, ¿no? Obviamente se debe de verificar que todo esté bien y que realmente recolecte lo que queremos recolectar, pero no siguen un proceso de validación como esos test o pruebas validadas que quieren medir cosas, ¿no? Cosas que nosotros queremos medir, básicamente. Entonces, es distinto una herramienta de recolección de datos a cuando nosotros queremos medir algo, ¿no? Analizar algo como dentro de una sola variable, ¿ok? Es distinto. Y un ejemplo aquí es el análisis de la percepción de los estudiantes sobre la currícula, ¿no? Ahí tienen ideas de investigación también. Luego están los métodos mixtos, que como se podrán imaginar, mezclan, ¿no? Métodos cuantitativos y cualitativos para profundizar en el análisis. Quizá lo que tú buscas incluye cosas y variables que se pueden medir y analizar cuantitativamente, pero a la vez necesitas más, necesitas factores cualitativos. Y en mi experiencia también pude participar en esta clase de investigaciones. Son interesantes. eh, Porque abarcan mucho más y el análisis es un poco más profundo, literalmente. El detalle es que toma más tiempo, demanda conocimiento de ambas formas de investigar, ¿no? Tanto cuanti como cualitativamente. Luego, la aplicación aquí, por ejemplo, en estudios de fenómenos educativos, ¿no? Que sean complejos, que requieren múltiples perspectivas de docentes, de estudiantes, quizá de otros ejecutivos dentro del área de la formación médica, ¿no? De directivos, ¿no? Un ejemplo aquí puede ser la evaluación de eficacia de un programa de enseñanza utilizando encuestas, entrevistas, ¿no? Ya hablamos de algo más complejo, ¿no? Todo un programa de enseñanza. Quizá la forma en la que se maneja o se ha diseñado el programa de toda nuestra facultad se puede analizar o algo más pequeño, un curso, ¿no? Cardiología o neurología, cómo se están enseñando esos cursos, ¿no? Cómo nosotros podemos investigar y saber que realmente se está haciendo de la mejor manera, nos gusta a los estudiantes o no, qué resultados se está obteniendo, cómo se está dictando. Las universidades, nuestras facultades deberían hacer toda esta investigación, ¿no? Aplicar estos métodos, justamente este ejemplo, pero no siempre se hace. Algunos sí, pero lo hacen como para solamente la propia facultad y no se publica ese resultado. O si se conversa como en reuniones de, por ejemplo, de consejería de facultad, ¿no? Luego, dentro de estos métodos mixtos, hay que ver que hay ciertos modelos que podemos seguir, ¿ok? Está primero el modelo para desarrollar instrumentos, ¿no? Eh, Ahí se puede usar para crear herramientas de evaluación basadas en datos cualitativos. Luego el modelo explicativo, que busca utilizar datos cualitativos para aclarar o profundizar los resultados cuantitativos, ¿no? El modelo de triangulación, donde recolectamos y analizamos estos datos, tanto cuali como cuanti, de manera simultánea. Y modelos de transformación longitudinal, que combina varias fases y grupos a lo largo del tiempo de nuestra investigación para captar esta evolución de los fenómenos que estamos queriendo estudiar, ¿no? A lo largo de todo este proceso, de este tiempo, vamos a ir parte por parte analizando estos fenómenos, estas quizás circunstancias que queremos analizar dentro de algo más grande, ¿no? Ese es de transformación longitudinal. Y hay ciertas limitaciones, sobre todo si es que también, muy aparte de los quanti-quali mixtos y los tradicionales que hemos visto, queremos hacer ensayos controlados aleatorizados, ¿no? Que eran parte de la primera sección del algoritmo. Entonces, tiene estos ensayos, si bien podríamos pensar que son, pues, el estándar de oro para evaluar eficacia en temas de educación médica, tiene aún así ciertas limitaciones, ¿no? Porque pueden responder a preguntas de si funciona, pero no va a responder al cómo es que está funcionando, cómo es que se está haciendo o por qué se está haciendo, ¿no? Aquí, haciendo
ensayos controlados aleatorizados, ¿no? Estudios aleatorizados, vamos a dar respuesta al si es que funciona algo o no funciona algo, ¿no? Pero no a ese cómo o por qué. Son a menudo imprácticos, se tiende a tener falencias éticas aquí, suelen ser costosos en contextos educativos y los participantes pueden comportarse de manera distinta en diversos entornos, ¿no? Que nosotros estemos controlando. Si bien nosotros controlamos el entorno, no controlamos a los propios participantes, ¿no? A las personas. Entonces, las revisiones de aprendizaje basados en problemas, como ejemplo, eh, muestran ciertos resultados inconsistentes debido a la heterogeneidad en definiciones, implementación y medidas de resultados que se han hecho con estos ensayos controlados aleatorizados, ¿no? Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿no? De que se ha estudiado esta forma de aprendizaje basada en problemas y aún así ha tenido, pues, estas dificultades. Entonces, si podríamos nosotros pensar que es lo ideal o es el estándar de oro, como dice, pues aún así hay cositas que podríamos agregarle a nuestro diseño, a nuestra metodología, ¿no? Como esas partes cualitativas que podrían quizás responder a estas, o esta, ¿no? Un cuanti. Entonces, ya estaríamos hablando de algo, de un diseño un poco más complejo, un poco más estructurado, ¿no? Que estamos mezclando una parte mixta, ¿no? Un diseño mixto, pero a la vez estamos haciendo ensayos controlados aleatorizados. Y eso sí sería mucho más completo, ¿verdad? Y hay cierta necesidad de enfoques alternativos aquí, ¿no? Como métodos que combinen estos datos, lo que menciono, tanto cual y quanti, para explorar los procesos subyacentes de patrones de causalidad, ¿no? Es decir, debido a esto está sucediendo esto, ¿no? Ahora, hay cierta forma de ver a la investigación en educación médica con una parte más filosófica, que es este enfoque realista que orienta básicamente a toda la forma de investigar a una realidad, ¿no? Y es algo más filosófico, pero hablando de realismo, ¿no? Si realmente funciona algo, si realmente estamos teniendo un impacto, ¿no? A eso va. Entonces, ese realismo, por filosofía, viene a ser la filosofía de la ciencia que se sitúa entre el positivismo y el constructivismo, ¿no? Un mundo observable directamente y el constructivismo, que es la realidad subjetiva, ¿no? Entonces, se reconoce una realidad externa que construye nuestras interpretaciones. Y hay mecanismos para todo este enfoque realista en investigación, en educativa en sí, ¿no? Está los procesos o estructuras subyacentes que en contextos específicos generan resultados. Es decir, enfocar nuestra investigación en tres cosas: un contexto, un mecanismo y un resultado que nosotros estamos esperando y estamos consiguiendo, ¿no? A eso va, ¿no? A que consideremos siempre en nuestras investigaciones el contexto, el mecanismo por el cual se va a llevar a cabo toda la investigación o lo que queremos estudiar o el fenómeno, todo ese mecanismo y el resultado que estamos, pues nosotros queriendo conseguir, que realmente hemos conseguido, ¿no? Esas dos cosas. Y un ejemplo aquí es, en un curso de acceso a medicina, el mecanismo de aumento de confianza puede ser activado por interacciones con estudiantes de medicina, ¿no? Aquí evaluaríamos si es que esta intervención de aumento de confianza está teniendo ciertos resultados, en este caso, quizá positivos para acceder a medicina o no, ¿verdad? Y el objetivo de todo este enfoque realista es responder a la pregunta: ¿qué funciona? ¿Para quién funciona? ¿En qué circunstancias funciona? ¿En qué medida funciona? ¿Y por qué funciona? Entonces, es algo más grande, es algo más integral, es quizá una forma de hacer investigación más completa. No sé si antes aquí alguien había escuchado o había visto que existe un enfoque realista en investigación educativa. Podrían activar el chat y decir si es que alguien
antes había escuchado de este enfoque, y si es que no, pueden decir, no, no lo escuché, pueden decir, no, o pueden decir, sí, ya lo sabía. No sé si pueden escribir en el chat, espero que sí. Me escriben por privado y me dicen, no, no sabía. Ok, no se preocupen. Ya. Perfecto, ahora ya lo sabemos, ¿no? Entonces, es bien bonito ver cómo nosotros podemos enfocar nuestra investigación ya no solo con lo clásico, ¿no? Con, con esos diseños clásicos que presenté al inicio, sino que hay algo más. Hay otras formas más completas de hacer investigación en educación médica. Ahora, también hay métodos para evaluar la calidad en la investigación educativa, si es que alguno por aquí tiene ideas de hacer investigación de esta manera, ¿no? Y hay instrumentos de evaluación que existen, por ejemplo, está este Medical Education Research Study Quality Instrument, ¿no? El MRSKI, es una herramienta para evaluar netamente la calidad metodológica en investigación en educación médica, que incluso lo podríamos utilizar para analizar críticamente estas publicaciones, ¿no? También está el NOSI, ¿no? En la escala Newcastle de Ottawa para educación, ¿no? Que evalúa la calidad metodológica en estudios educativos utilizando esta escala, ¿no? Es una escalita. Ya lo dejaré para que los curiosos ahí en querer evaluar la calidad como tal, pues quieran buscarlo más a fondo. Y es que aquí hay criterios principales para ver calidad, ¿no? Está el muestreo, está el control de factores de confusión y la integridad de los resultados. Esos son los principales criterios, ¿ok? A tener en cuenta. Y ahora hay un desarrollo que les quiero mostrar, es el desarrollo de preguntas de investigación y marco teórico en investigación en educación médica, ¿no? Estas preguntas de investigación son quizá una de las piezas claves al momento de querer construir nuestras ideas de investigación, ¿no? Y es que deben estar alineadas con nuestros objetivos, el diseño metodológico también. Es decir, que al inicio podemos tener una idea con todo el conocimiento que vamos adquiriendo y buscando información. Esa idea puede tomar una forma y según lo que nosotros podemos o no hacer, es que vamos decidiendo, pensando qué diseño metodológico sería el ideal y que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Que sea factible. En ese momento, esta pregunta de investigación va a variar, va a tomar su forma final, por decirlo así. Y es que elaborar una muy buena pregunta de investigación nos va a permitir luego sacar mucho más fácil nuestros objetivos, sacar nuestras variables, incluso orientar mucho mejor la metodología, si es que esta pregunta de investigación está bien elaborada, ¿no? Por eso en maestrías, en talleres, el tema de preguntas de investigación demora bastante. Eh, por más de que sea algo quizás repetitivo, hay que tener mucho cuidado al armar esta idea de investigación. Y es fundamental que las preguntas sean claras, específicas y adecuadas al enfoque que hemos elegido, ¿ya? Y hablando del marco teórico, pues es el contexto conceptual, ¿no? Y teórico que va a sustentar toda nuestra investigación viene a ser este marco, ¿no? ¿Qué más se mira en los proyectos? ¿No? Obviamente en un artículo no entra como tal eso, sino en los proyectos, los protocolos de investigación, que obviamente tienen que estar apoyado y respaldado por la literatura y ciertos modelos de enseñanza que se exploran o que tú quieres explorar, ¿no? Es decir, hablando ya de una investigación, por ejemplo, en modelos de enseñanza o en enseñanza como tal, hay que consignar los modelos tradicionales que se están evaluando con los quizás nuevos que nosotros queremos evaluar y qué literatura existe detrás de cada uno, ¿no? Vamos llegando al final. Ahora hablamos de ética en esta investigación en educación médica, porque sí, hay que tener mucho cuidado siempre con la confidencialidad, sobre todo, porque somos un grupo, una comunidad de estudio, ¿no? Un poco más fácil de acceder, por decirlo así, ¿no?
estamos hablando de nosotros mismos, o nosotros nos conocemos, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con la confidencialidad si es que vamos a estudiar o evaluar calidad o incluso los procesos de cómo funciona un programa o vamos a tener acceso a información privada, ¿no? Como notas, resultados de test, etcétera. Hay que tener mucha confidencialidad con eso, ¿no? Y el consentimiento informado no puede faltar aquí, ¿ok? También la equidad y la no explotación es aquí vital porque no por querer abarcar u orientar nuestra idea de investigación hacia cierto enfoque, vamos a solamente estudiar a un grupo de población. Tenemos que también considerar a otros grupos, ¿no? Quizá a otros que no llevaron ese curso electivo y no solo estudiar a quienes sí llevaron ese electivo, por ejemplo, ¿no? Hay que ver que estos resultados que nosotros vamos a conseguir sean útiles y para quién van a ser útiles también, porque hacer investigación en educación médica tiene un impacto, ¿no? Y ese impacto que se busca es mejorar, a fin de cuentas, ¿no? O demostrar algo. ¿Y a quién es que va a ir dirigido ese demostrar? Quizá a la comunidad científica cuando publiquemos nuestra investigación, sí, pero si es en un contexto más local, pues a lo local, ¿no? Es decir, a nuestros propios compañeros o a nuestra propia facultad. Entonces, debe ser accesible y hay que permitirle ese acceso a nuestros compañeros y a nuestra facultad, ¿no? Por eso equidad también. Y no explotación, porque hay que asegurarnos que todos los participantes no están teniendo una participación, pues, excesiva. O nosotros los estamos obligando a algo, o los estamos sobreexigiendo en ciertas tareas, por decirlo así, ¿no? Entonces, no hay que utilizar como que a los participantes, entre comillas, utilizar de manera indebida, ¿no? Y ahora, ya para finalizar, hay algunas tendencias en educación médica, por ahí interesados quizá, para que se unan a las tendencias. Por ejemplo, está la transición hacia la educación basada en competencias, ¿no? Que se centra en adquirir habilidades y conocimientos específicos en lugar de una educación basada en el tiempo, ¿no? Ya no, pues, por el hecho de que tú hayas llevado tal cantidad de cursos o tal cantidad de rotaciones en un curso significa que ya sabes, ¿no? Sino que ahora te enfocas en que en esa cantidad de rotaciones que tú tienes en un curso, pues adquieras ciertas habilidades y conocimientos específicos. Eso se ve más como en algunas universidades, yo lo he visto más en Europa. En la mía no es así, mi universidad no se enfoca mucho en habilidad como tal, eh, donde tienen como un checklist de qué se tiene que aprender en cada especialidad o rotación. Yo lo vi en especialidades. Por ejemplo, no sé si algunos saben cómo funcionan las residencias médicas en otros países, pero me parece que es en Alemania y en Reino Unido, me parece, que para que tú seas pues especialista, ¿no? Por ejemplo, eliges a ver, una especialidad aquí, a ver, para que participen. ¿Qué especialidad les gustaría seguir? ¿Me pueden decir al privado, tal vez? ¿Alguna especialidad que quisieran, pues, ser, ¿no? Y hacer su residencia en ello. A ver. Ya, me dicen cardio, onco, excelente, ya. Traumatología, ya. Entonces, ponte, aquí en Perú, pues, ¿cuántos años son? 3 años, o 4 años, cardio, onco, traumato, quizás 5 años, ¿no? Si es quirúrgico. Entonces, tú por haber cumplido esa cantidad de tiempo y haber hecho pues todas las rotaciones de tu currícula de especialidad, porque sí, también en la especialidad la universidad diseña una currícula, pues tú ya te conviertes en especialista, ¿no? En ese tiempo. Sin embargo, en otros países, como mencioné en Alemania, en Reino Unido, esto no es así, sino que tienes
como que por, entre comillas, por años, que haber cumplido o haber aprendido algo, ¿no? Y eso lo miden por ejemplo, eh, cantidad de mm, cantidad de diagnósticos de cáncer de mama que has atendido o de posibilidades de cáncer de mama, cantidad de exploraciones oncológicas y por radiología intervencionista has realizado, algo así, ¿no? Es decir, te evalúan cuántas operaciones has hecho, por ejemplo, cuántas consultas has hecho, cuántos diagnósticos de tal cosa has hecho. eh, es decir, se evalúa de una forma distinta y tú puedes llegar a ser especialista en, no sé, en un año si es que cumples con que 14.000 operaciones en ese año o, este, 20 diagnósticos de, no sé, ruptura de aneurisma, por ejemplo, o si es que llegaste a operar tal cantidad de veces, ¿no? Tal cosa en específico. Por ejemplo, 30 30.000 colecistectomías o 2.000 apendicectomías. Cumples con ese número, presentas la evidencia de que has cumplido con ese número de veces que has hecho ese procedimiento o sí, básicamente ese procedimiento, ese acto médico, y ya te cumplen como que, ok, cumples como que con la habilidad y los conocimientos y ya eres un especialista, ¿no? Que eso ya depende de cada persona. Puede demorar un año, 2 años, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eh, y por ese motivo quizá es que las especialidades duran un poco más allá, ¿no? No son 5 años, son 6, 7 años, 8, hasta 10 años, algunas duran por ese motivo. Entonces, es quizá un enfoque distinto, ¿no? A como nosotros estamos acostumbrados. Creo que me fui mucho, pero les quería contar eso. Ya. Luego está el énfasis en la educación interprofesional, ¿no? Que capacita a estudiantes de la salud de diversas disciplinas para ofrecer atención centrada en el paciente a través del trabajo en equipo. ¿Qué les parece si tuviéramos un curso de integración básico-clínica que se lleve junto con estudiantes de enfermería, de obstetricia, no sé, tal vez de farmacia, de tecnología médica, ¿no? Entonces, podríamos llevar ese curso juntos y, ver, resolver, ¿no? casos o tener una casuística o resolución de problemas basada en equipos, ¿verdad? Y no solamente, pues, un enfoque netamente médico, o sea, es decir, solamente de la carrera de medicina humana, sino un enfoque más interprofesional, ¿no? O que quizás sea cursos por separado, pero la parte práctica o la evaluación final sea pues el trabajo en equipo, ¿no? Luego el uso reciente de la tecnología en la educación médica, ¿no? Incluyendo realidad virtual, simulaciones, que ahora pues es obligatorio que toda facultad de medicina tenga su centro de simulación y aprendizaje en línea, ¿no? Gracias al COVID. Luego, mayor atención a los determinantes sociales de la salud en la educación médica, ¿no? Incluyendo la comprensión y del impacto de factores sociales y económicos en los resultados de salud y la necesidad de adaptar los currículos educativos médicos para abordar los desafíos y las necesidades. ¿De quién? Pues de la atención médica de nuestro tiempo, de nuestro entorno. Existe lo que es educación médica basada en los pacientes. No sé si ahí sabían que existe una forma de educación médica basada en pacientes, ¿no? Como educación médica basada en evidencia, basada en los docentes, ¿no? También existen los pacientes, donde se consulta a los pacientes, o sí, básicamente a los pacientes, a la población en general y se les dice, ¿no? ¿Cómo te gustaría que sea tu médico? ¿Qué te gustaría que ellos sepan al salir o al ser médicos jóvenes, ¿no? Y así es como van también construyendo nuestros currículos. Es algo interesante.
lo que requiere una inversión significativa en educación médica y un cambio hacia métodos de enseñanza más innovadores y efectivos, ¿no? Que no solo sea lo que los más experimentados creen que debemos saber, sino pues qué nosotros queremos saber, qué necesita la población saber y qué quieren también los expertos que nosotros sepamos, ¿no? Entonces, son muchas aristas para construir realmente un buen currículo médico, por ejemplo, ¿no? Si es que les interesa esa área. Y esas fueron las tendencias y eso fue este diseño metodológico. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bien, chicos, como ya escucharon, es tiempo de las preguntas. Si tuvieran alguna, no duden en encender su micrófono levantando su mano previamente o escribir la duda por el chat. Ya, Alejandro Soria, Ah, ¿se me escucha? se te escucha. Ok, gracias. Tenía una pregunta. En la parte de métodos cuantitativos y de cualitativos, ahora sí te mencionaste que en cuantitativos hay métodos, ¿no? Como para medir que están validados y todo eso. Entonces, también me entró la duda de si es que hay métodos como que cualitativos que, por ejemplo, puedan medir algo que no se puede medir como que objetivamente, ¿no? Por ejemplo, el bienestar percibido de los internos en el hospital. Entonces, tenía como que esa duda de si es que hay como que métodos también cualitativos, o sea, hay estas herramientas que puedan medir, o sea, en estudios cualitativos que sean validadas. ¿Existen? ¿Y dónde las puedo buscar? Sí hay, sí hay. Gracias por la pregunta. Muy interesante. Sí, sí, sí hay. Las puedes buscar en investigaciones similares. Con fe y algunos pues publican esa herramienta o al menos mencionan el nombre de la herramienta que utilizaron. Pero lo más común que vamos a encontrar ahí al buscar esas herramientas es que sean creadas por los mismos investigadores y validadas por los mismos investigadores. Es decir, no siempre van a ser herramientas como estandarizadas a nivel mundial, internacional como quizás sí podríamos encontrar por la parte cuantitativa, ¿no? Pero por la quali, y esa es quizá la complejidad, las variables y lo que buscamos varía muchísimo. Entonces, es más como que común que los propios investigadores elaboren esa herramienta, la validen y se desarrollen de esa forma, ¿no? Incluso algunos no siempre utilizan una herramienta como en la parte cualitativa, sino que se encargan de otras formas como las entrevistas, grupos focales, etcétera, para recolectar datos, ¿no? Entonces, también se pueden hacer investigaciones cualitativas netamente recolectando datos y con esos datos es que se analiza, ¿no? Y se sacan conclusiones, pero también se pueden usar herramientas como mencionas, ¿no? Validadas. Y eso en específico el bienestar, sí, también me parece que sí ha estudiado, sí se ha estudiado de cómo ese bienestar, cómo tú puedes saber que realmente hay un bienestar o no hay bienestar, entonces sí, sería de buscar así meternos en la búsqueda de investigaciones similares y ver si es que utilizaron una herramienta o utilizaron solamente recolección de datos, ¿no? De forma cualitativa. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, amorcito. Bien, me parece que no hay otra pregunta. Entonces, antes de enviar el link del Quizzes, que les vale como su pase de asistencia final, vamos a encender las camaritas para tomarnos una foto. Y asimismo, Marcito, agradecerte por toda la información compartida. Chicos, espero nos acompañen hasta el final en este bonito curso y sigamos motivando pues la investigación en educación médica. Recuerden que este es un proyecto organizado conjuntamente con SOCEMUS y con SOCEMCH de la Universidad Cayetano, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad de Chimbote. Entonces, espero que prendan sus favoritas para tomarnos la foto final, por favor.
Si no pudieran encender sus camaritas, acompáñenos con una reacción. Y si alguien está teniendo problemas y desea que lo esperemos, pues nos avisa. Ya, genial. Me parece que estamos todos. Entonces, en 3, 2, 1, listo. Ahora les paso el link del Quizzes para que puedan unirse y participar de nuestra trivia. Muchas gracias, Omarcito. Esperamos verte en futuras ponencias. Muchas gracias a todos por la invitación y espero que nos podamos ver. Y si es que vienen a Arequipa, me avisan. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao.